¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM. El día de hoy abrazaremos el tema de la disciplina del ajedrez. Saludo con muchísimo gusto a mi amigo y compañero de la Dirección de Deporte representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, Luis Alberto Bolaños. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, mi estimado Rodrigo, pues feliz. Tenemos una disciplina de esas de alta alcurnia y de muchísimo abolengo. Entonces, pues, vamos a ver qué nos platican nuestros invitados el día de hoy. El llamado deporte ciencia, mi querido Luis, y El para deporte de ello los dioses, el deporte perfecto, muchos motes, ¿no? ya nos platicarán ellos. Vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy y saludo con muchísimo gusto y le doy la bienvenida a Astrid Martín del Campo. Ella es licenciada, maestra y doctora en filosofía y todos estos grados académicos los obtuvo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es profesora de asignatura en la Universidad Iberoamericana, fue presidenta de la Asociación de Ajedrez de la UNAM del año 2009 al 2017, fue campeona nacional de ajedrez y seleccionada olímpica en varias ocasiones y ha coordinado diversos y múltiples eventos ajedrecísticos, tanto nacionales como internacionales, y actualmente me da mucho gusto porque es conductora y realizadora del programa semanal de ajedrez Problemas y Partidas Emblemáticas, con entrevistas a los mejores ajedrecistas de Iberoamérica a través de esta misma plataforma de Deporte UNAM en Facebook. Astrid Martín del Campo, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas Hola, noches. muy bien, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes hablando de ajedrez. Muchas gracias, Astrid. Bienvenida. Saludo Gracias. también con muchísimo gusto al profesor Fidel Machado. Él es el actual presidente de la Asociación de Ajedrez de la UNAM, instructor internacional de ajedrez, acreditado ante la FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez, árbitro oficial por la Federación Nacional Mexicana de Ajedrez y entrenador deportivo en la CONADE. Te saludo con mucho gusto, Fidel. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo. Hola, Luis. Hola, Gabriel, Astrid. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y saludo también con mucho gusto, y me da mucho gusto recibirlo, al profesor Gabriel Germán. Él ha sido campeón por la UNAM en el año 2002, subcampeón en 2003, tuvo participación en el torneo internacional Memorial Carlos Torre Repeto, allá en Mérida, en Yucatán, empatando en primer lugar dentro de la primera fuerza en aquel torneo. Entrenador, actualmente entrenador en jefe de la UNAM desde enero del año 2010 hasta la fecha, y también es entrenador de esta disciplina en la CONADE. Te saludo con mucho gusto, Gabriel Germán, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias Rodrigo, un gusto estar con todos ustedes. Pues Fidel, Germán, Astrid, el micrófono es de ustedes. El qué, el cuándo, el cómo, el dónde, el por qué, cómo surge, cuándo surge, dónde surge y las historias y anécdotas que ha tenido este deporte a lo largo de la historia dentro de nuestra institución, el ajedrez. Bienvenidos sean todos, buenas noches, que sea un estupendo programa. De acuerdo, Rodrigo. Voy a empezar mostrando y poniéndonos un poquito en contexto. Ahorita me auxiliarán mis compañeros en algunas fotografías sobre cómo ha transitado el ajedrez en la universidad. Voy a empezar, y es muy necesario ubicarnos, que el ajedrez ha tenido un recorrido históricamente muy grande, desde este juego llamado el Chaturanga, y a través de la ruta de la seda llegar a Europa. Esto va desde el sexto de nuestra era y llega a Europa, y además cuando llega a las Américas llega justo en el siglo XVI y llega un ajedrez distinto al que se juega ahora, pero a la fecha todavía me tocan universitarios que de repente me dan esas reglas de hace 500 años de mover 2 peones una casilla y que fianchetan. Son reglas antiguas que curiosamente persisten por tradición oral, pero es reflejo de la que el ajedrez nos ha acompañado desde hace mucho, mucho tiempo. Y cabe mencionar justo lo que decían de que el ajedrez tiene muchas acepciones: juego, ciencia, arte, deporte,
Y esto lo menciono porque mucho tiempo el ajedrez permaneció, antes de que existieran las federaciones deportivas en el siglo XIX, las internacionales y las nacionales, tenía mucho auge en los centros culturales, en los recintos culturales, era asociado a las élites militares y cultas. Esta es una foto del Café de la Refens, una referencia del ajedrez romántico básica, y esto va a influir porque en la época del ajedrez contemporáneo muchas veces el ajedrez se ha desarrollado en direcciones de cultura. De hecho, en la misma UNAM es lo que nos marca con Casa del Lago, pero el ajedrez, antes de llegar a estas federaciones, que de hecho la Federación Internacional se crea en 1924, la mexicana se va a crear allá de los 70s, pero antes de que llegaran estas federaciones y lo regularan como deporte, pues tuvo que transitar, tiene una historia en los campeones del mundo no oficiales. Estos ya son los oficiales, algunos de ellos vinieron a México, algunos perdieron con algún mexicano, por ahí Carlos Torre ahorita lo señalo. Los últimos que están del lado derecho vinieron a los festivales de la UNAM, entonces es una historia ligada a la nuestra. Ahora, yendo concretamente a la historia de los campeones mexicanos, se empieza, los torneos de ajedrez son desde 1872. Desde el 54 empieza a haber torneos abiertos y la FENAMAC, que es como, bueno, la nacional, desde el 73 ya los lleva un poco más en regla. Ahí hay una foto de Carlos Torre, que es una figura en nuestro medio, yucateco. Allá tuvo una gira en Moscú en 1925. Y bueno, me di a la tarea de recopilar desde 1872 los campeones. Quizá el más emblemático en 1926 es Carlos Torre, pero de 1951 a 1985 llama la atención que algunos nombres, creo que no se alcanza a ver hasta el 85, pero algunos nombres se repiten, y quiero mencionar que Kenneth Frey, por ejemplo, que es campeón mundial, fue campeón mundial por correspondencia, viene de Prepa 4, en su momento del lado izquierdo era la columna de torneos cerrados, la del centro era de torneos abiertos y la derecha era de torneos del Distrito Federal, el antiguo Distrito Federal. Pero bueno, estos nombres se repiten mucho. Hay nombres muy emblemáticos por ahí como Marcel Cisniega. Tuvimos un festival, seguramente al final ahorita Astrid lo comentará, en Radio UNAM, muy famoso hace unos años, cuando yo todavía era CCHero, y bueno, algunos otros nombres que iremos comentando. Pero el ajedrez en la universidad, si bien hubo clases desde el 54 oficialmente, que es cuando hay como la migración aquí a Ciudad Universitaria, tardaría todavía un poco porque la dirección del deporte lo agarra en el 62. O sea, seguramente se practicaba, pero para que se practicara como deporte ante la dirección del deporte era en el 62. Pero en el 58 y 59, en Casa del Lago, Juan José Arreola, que es el primer director, es el que le da todo el impulso, porque Casa del Lago, yo ya lo platicaban el lunes con Roberto, que de hecho ahorita en una foto quizá lo ven y lo van a ver después a color. Casa del Lago es un semillero indiscutible del ajedrez mexicano, no solo de la universidad, sino grandes clubes se desprendieron a partir de Casa del Lago. El Club México y otros, muchos ajedrecistas, ya sea que fueran universitarios o no, y pasaban a Casa del Lago. Entonces es un punto referente indiscutible, y esto es desde el 58. En Casa del Lago, y estas fotos son de un libro llamado El ajedrez en México, que debe ser el único libro de historia de ajedrez en México que hay, que solo cubre hasta el 85. Son fotos extraídas de ahí. Cuando toma posesión, tenía las actividades que solemos tener también nosotros, sus simultáneas, sus pequeños torneos. Por ahí me llama la atención ahora que ojé este libro, vi a Roberto hace 30, 40 años, también a Jorge, que fue presidente de la federación, y es porque el apellido Martín, el apellido Martín del Campo siempre está en la historia del ajedrez. Entonces, por ahí quizá aparezca este Roberto, y es porque esta mansión se constituyó así. Incluso en esta Casa del Lago se creó allá en los 60s, la que era todavía la Federación Provincial de Ajedrez, hizo un nacional abierto
fue organizado por la Asociación del DF y patrocinado por la UNAM. Entonces, se organizaban ya torneos aquí en Casa Lago desde los años 60. Por ahí hay más fotos, hay de repente si se ponen a leer los nombres, les digo, van a leer algunos ajedrecistas que incluso muchos están vigentes de la época. Es que los deportistas, los jugadores de ajedrez son muy longevos, entonces de repente los puedes ver 40 años compitiendo a primera categoría, entonces seguramente verán algunos nombres por ahí. Ahí leo a Rusek, a Winter, a Navarro, la mayoría de ellos sigue bastante activos. Algunos fueron universitarios. Por ahí, por ejemplo, está Ferriz. Los Ferriz también son una familia indiscutible. En este caso sale Alfonso Ferriz Salinas, que es el hijo, allá en los 80s, inaugurando sus 20, 30 años, perdón, conmemorando sus 20, 30 años. Incluso le ponían, porque Arriola con este toque cultural lo asociaba mucho siempre a que era una cuestión de ideas, entonces era taller de invención liberal, así le ponían, no imagino un nombre más hippie que ese, pero este tipo de calificativos le daban. Ahí hubo un campeonato en el 72, y seguramente hay más, no pudimos recapitularlos todos. Hay por ahí, me parece que la de arriba, la fotografía original del libro es más nítida, pero están celebrando 25 años, era del 59 al 84, y bueno, con sus diversos eventos, ¿no? Práctica libre y cosas propias de la época. Vean, por ahí aparece Roberto Martín del Campo, su nombre, y recuerdo que por ahí una foto borrosa también se veía Miguel Hurtado, etcétera. Son los alumnos de la universidad y otros, pues se daban cita aquí en Casa Lago y sigue ocurriendo. Ahorita más adelante muestro unas fotos a color donde ocurre. Yo creo que es lo que más ha marcado la universidad. Ahora, para que llegara a Ciudad Universitaria, les comentaba, desde el 62 lo agarra la dirección de deporte y curiosamente al año siguiente ya se habla del ajedrez universitario en los medios nacionales, ya se tiene en cuenta que no solo se hace ajedrez en Casa del Lago, sino también en Ciudad Universitaria. Del 63 esta imagen es muy vieja y es que aparentemente, yo no lo sabía, la Facultad de Química es quizá la más precursora de todas estas facultades que promovió el ajedrez de aquí. Transitaron, ya sea que fueran alumnos de licenciatura o de algún tipo de posgrado, personajes como los Ferriz o como Armando Acevedo, que hizo una página muy famosa del ajedrez. Entonces ahí tenían su búho, algún torneo. Tenían ahí, este es un torneo bueno, siempre la vanguardia, ya creo que ya lo dice mucho, entonces se ostentaban con justa razón de ser uno de los planteles con mayor tradición. El Abierto de Químicas se sigue realizando, en realidad es uno de los torneos más tradicionales internos que tenemos. Creo que el de Química y el de Ciencias son los que han perdurado, también Ingeniería hasta la fecha. Por ahí tenían su premiación en la Sala Vasconcelos. A veces algunas de estas mismas personas de Casa del Lago iban aquí al Centro Cultural. Fuera de Ciudad Universitaria, quizá el que más destacó es la FES Acatlán, bueno, la ENEP Acatlán. Ahorita me viene al nombre quizá el maestro internacional de Prepa 2, ¿cómo se llama? Gabriel, se me fue el nombre. Bueno, ahorita les recuerdo, pero es un plantel que tuvo ajedrez también muy marcado en esa época, 60, 70. Y yendo a los clásicos universitarios, esta en realidad es la foto que más me gusta de esta bibliografía, el clásico UNAM Poli. Esta foto es de los 60, hasta me dieron ganas de robarme un pedacito de algunas ideas que tienen ahí de su clásico. Y pues, si quizá el ajedrez universitario y obviamente la universidad y el Politécnico siempre han tenido varios encuentros. Ahí pueden ver otro, este es un torneo del 79, ya avancé algunos años, ahí evidentemente hecho por estudiantes seguramente, y este es del 71, creo que era antes, pero aquí la UNAM perdió porque estamos en huelga en el 71, creo que hemos estado en huelga muchas veces, pero esa vez coincidió, y aquí lo auspiciaba, pues estaba ahí Willy de Winter, que también es alguien bastante icónico del ajedrez. Ahora, pasando esta transición ochentera, les decíamos hace rato a blanco y negro y ahora a color,
pues empiezan a salir nombres que han marcado la vida de la universidad. El primero es Roberto, lo entrevistaban el día lunes. Del lado de derecho tenemos a Miguel Herrera. Ahorita los comentarios que pueda decir Gabriel o Astrid de Miguel. Miguel estudió psicología, actualmente es académico de ahí todavía, daba materias de experimental, fue entrenador en jefe de la universidad de unos años, y también junto con Roberto en su momento tuvieron marcas de universidad que ha sido difícil repetir, han sido grandes marcas en la universidad. En el momento que quieran, si quieren agregar algo, porque esta época siento que la conoce mejor Astrid y Gabriel que yo. Yadira, solo para finalizar, porque veo que ya viene Astrid. Yadira Hernández también es maestra internacional, me atrevo a decir, gran parte de mi influencia ajedrecística justo es Yadira, es la entrenadora que tuve una gran temporada. Gabo, juego Alapin debido a Yadira, nunca te lo había dicho. Y bueno, también tuvo un paso en la universidad, actualmente está en las universidad, no sé si en la UAP o trabaja en Puebla. Estos son algunos entrenadores. Ahí pueden ver del lado derecho, bastante pequeña, estas son fotos del archivo de Astrid. Esta foto ha de ser ochentera, ¿verdad, Astrid? No, 96. 96, ok. Perdón, me estoy confundiendo años. Pero sí, fuiste campeona. Ok, la de Armenia. La Olimpiada de Armenia en el 96. Ya. Ok. Sí, creo que faltaba mucho todavía. Esta foto, seguramente los ubican, es el entrenador Alejandro Albarrán, también un entrenador nacional que pasó por la universidad, ha estado por otros estados. Cabe mencionar que estos que he mencionado, el nivel competitivo que tienen ha sido tan alto que han también cambiado de estados siguiendo su carrera profesional, y me atrevo a decir que son referentes del ajedrez nacional sin duda. Y ahí pueden ver a Sergio Morales cuando era niño, fue premio Puma en el 2006, si no mal recuerdo. Sí. Y bueno, esta foto también debe ser de inicios de los 2000, justo en la Olimpiada Nacional. CCH Oriente, ¿no? Sí, CCH Oriente. Y de hecho ahorita van a ver unas fotos más grandes justo jugando torneos en Casa del Lago. Del lado derecho tenemos a nuestro entrenador en jefe que nos está acompañando ahorita, Gabriel Germán. Esta foto debe ser de inicios del 2010, yo creo. Gabriel nos acompaña como entrenador desde, ¿cuándo será? 2009, Gabo, por esa fecha. Y bueno, ya comentaron un poco de su currículum. Ahorita voy a los torneos. Aquí estábamos mostrando solo entrenadores. El de la izquierda es José Juan Escamilla. Él es entrenador de la FES Acatlán. Ahí estoy yo hace unos años. Está el entrenador Omar Coronel. También nos acompañó en varias olimpiadas. Un deportista importante al lado de él, que es Iván Bringas, de la Escuela Nacional de Música, que también tuvo resultados notables, sobre todo en los torneos acro, que ahorita Astrid seguramente podrá comentarles más. Y bueno, los entrenadores César Villeda y Aarón López, ya un poco más contemporáneos. Me faltó mencionar a David Santana y el más querido de todos, Alberto Ortiz, el más importante quizá, muy querido en nuestro gremio del ajedrez, que está con la parte de ¿cómo se llega? Arte, olvido siempre un cambio de nombres, recreativo, ¿no? Bueno, ahora yendo a jugadores, pues está Sergio Morales, premio Puma en 2006, que es uno de los que tiene la trayectoria más alta en la universidad, igual que a la derecha está Oscar Sánchez. Yo lo considero el mejor entrenador de México, en cuanto a que se ha actualizado una cantidad de información para entrenar a sus chicos muy alta. Ahorita lo vamos a ver en unas fotos del torneo acro. A medallistas, Carlos Torre, y del lado derecho Guadalupe Vázquez, que nos representó en una Olimpiada Mundial. ¿Te acuerdas el año, Astrid? No. Sería, bueno, no lo tenemos a la mano, pero fue allá, según yo, tipo 2007, por esos años. Uh-huh. Astrid conoce mejor a nuestras representantes en la Universidad 2007. Ellas ganaron el femenil, el torneo por equipos. Tania Sánchez, Isela Saldaña y Verónica Cruz, Facultad de Enfermería, Ciencias, y Isela, no me acuerdo, es de Filosofía, Gabriel.
Sí, de letras inglesas. ¿no? Y bueno, esta fue la Universidad Nacional 2007. Y bueno, aquí vienen algunas fotos de esta chica Silja Aguilar, que fue de la Facultad de Ingeniería. Alejandra Jiménez, además, su papá es un referente del ajedrez, de la Facultad de Química, ahora que estoy investigando toda la historia del ajedrez, fundó muchos clubes y también tiene ascendencia universitaria. Leti Vargas, de Psicología, y Renato Enríquez. Vuelve a salir Iván, y bueno, por ahí Fred Valdés, que ahorita está haciendo un posgrado, me parece que en Europa. Y bueno, esta parte ya se la dejo enteramente así, donde vienen todos los torneos acro, y ahorita vienen los torneos de los festivales. Los torneos acro, los torneos estudiantiles se hacían en Casa del Lago. Astrid organizó creo que casi todos, o la mayoría que yo recuerde de los últimos años, como desde el 2005, o no sé si poco antes, lo recuerdo porque yo era CCHero, iba y los organizaba ahí. Yo creo que los acro tuvieron un gran impulso. De hecho, en esta foto, que no es justa porque arriba salen personajes, tenemos a Uriel Capó y otros personajes del ajedrez que desde pequeños venían a jugar a Casa Lago, aunque ya estábamos igual competitivamente en CEU, porque siempre ha sido un referente. Yo creo que el torneo acro que se realizó tuvo como 5 ediciones, creo, y el lunes que entrevistaban a Carlos Sandoval, él no se acuerda, pero a mí me tocó ser árbitro en esos eventos. Él era un niño que jugaba ya sea los acro o los infantiles. En Chapultepec tienen esto de pintar a los niños de tigrecito, no sé qué. Él se pintaba así, Carlos que entrevistaron el lunes, y luego se iba a jugar las partidas ahí cuando era niño, y como él decía, la categoría más chiquita era sub-10, y él tenía, no sé, 6, 7 años, siempre era el más chiquito dentro de la categoría y generalmente la ganaba. Era muy notable. Entonces, estos torneos yo creo que son antes de 2010, marcaron mucho la vida porque los universitarios, yo recuerdo que pues, nos hacíamos espacio para ir a jugar en específico este torneo, aunque teníamos los de Ciudad Universitaria. Astrid, ¿cuántos torneos sacros se realizaron? 6, de 2006 a 2000. 6, 7, 8, 9, 10, a 2011. Ok. Es más, Gabriel, también lo jugaste, ¿no? Sí. En fin. Ajá. Los torneos estudiantiles de aquí eran muy marcados. Ahí estoy viendo en el lado izquierdo, está Lorena Mendoza, fue representante olímpica del Estado de México, está jugando contra Julián Rojas, que también nos ha representado en el equipo olímpico varias veces. Él estudió en una escuela incorporada a la UNAM, en el sistema de Gire. Del lado derecho, Javier Benítez, él es del Politécnico, pero venía a jugar a Casa del Lago, y bueno, él también ha sido del top nacional. Estos son torneos infantiles y torneos femeniles que hasta los últimos años se habían realizado. Creo que antes de la pandemia solo se interrumpió 1 o 2 ediciones, creo que 2 años antes de la pandemia, pero se habían estado realizando ininterrumpidamente tanto el infantil como el femenil, y el estudiantil, ese creo que sí llegó a ausentarse un poquito más, porque había también más ofertas de torneos estudiantiles. Pero yo creo que lo que es infantil y femenil siempre ha tenido presencia en Casa del Lago. Ahí tienen a Silja, ya tienen a Oscar Sánchez, que fue estudiante de Prepa 9, y bueno, también creo que estuvo inscrito en la Facultad de Ciencias Políticas. Él es el entrenador que les menciono. Sigo avanzando, y bueno, esta parte acaba con Sergio Morales, que esas fotos que vieron hace rato de las medallas es cuando es niño, pero él sigue entrenando, ha sido entrenador de la selección del Distrito Federal y de otras selecciones. Se mantiene activo y pues es bastante joven en realidad. Avanzando un poco más, y esta parte es ya el cierre de mi parte, más lo que quieran agregar Astrid y Gabriel. Yo creo que en la época contemporánea del ajedrez queda muy claro los festivales de 2010, 2012 y el encuentro de 2016. Estos festivales, en el Festival 1, vino Kasparov, Karpov, hubo un torneo internacional, y yo creo que este y el del 2012 tuvieron un eco no solo nacional, sino internacional. Son eventos muy grandes, los caballotes esos que tenemos de 2012, creo que todos los ubican. Entonces, esta parte de festivales se
su organización, aunque la ayudé y no se lo quiero robar, Astrid organizó en general todas nuestras actividades de los torneos de ajedrez. Aparte de las actividades, ¿algo que quieras comentar de estos festivales, Astrid? Pues bueno, después de esta historia, no sé si ya puedes dejar de compartir pantalla para que adelante, ya adelante. platiquemos Claro. sobre, en general, cómo vivimos el ajedrez aquí en la universidad. A mí me parece bastante interesante este recuento que ha hecho Fidel, sobre todo de los inicios del ajedrez en la UNAM. Me parece muy interesante que haya sido un escritor de la talla de Juan José Arreola, ¿no? El primero en impulsarlo, en Casa del Lago, ¿no? El ajedrez está considerado tanto como cultura como deporte, ¿no? Entonces, me parece que en la dirección de actividades deportivas se ha hecho muchísimo, el deporte competitivo, el deporte formativo, ¿no? Eso está muy interesante. Y en la parte de la cultura, en Casa del Lago, pues también ha habido un gran fomento, ¿no? Hasta la fecha sigue habiendo clases allá, ¿no? Y torneos. Y acá en la UNAM, pues bueno, para redondear un poquito lo que nos ha estado contando Fidel, pues bueno, toda la historia de lo que hemos hecho en Ciudad Universitaria, la verdad es que es vastísima, ¿no? Desde hacer clubes de ajedrez en alguna época, es que es una labor un poco complicada hacer un club de ajedrez en cada plantel de la UNAM, ¿no? Hicimos clubes en todas las prepas, en todos los SHs, en todas las escuelas y facultades, en las FES, ¿no? Entonces, bueno, fue una época en la que, bueno, se fomentó mucho y en la actualidad, pues bueno, creo que lo más, pues, llamativo de lo que hemos logrado en los últimos años, pues son las medallas de oro en Universiada, ¿no? Los últimos jugadores, ¿no? Hubo una brecha por ahí en la que se perdió un poco el ajedrez competitivo, ¿no? En la época en la que jugaba mi hermano Miguel Herrera y otros jugadores muy fuertes, pues se ganaban medallas de oro a nivel nacional. Después hay por ahí una brecha en la que no. Y luego, pues tenemos jugadores fortísimos que ojalá nos acompañen pronto como ay, se me fue el nombre de Aguascalientes, tu gran amigo. Te juro que se me fue. Luis López Raigosa. Sí, Luis López Raigosa. Vengo de un examen de italiano, entonces ustedes disculparán. Luis López Raigosa, Adriana, ¿no? Ayala, Sergio Morales y últimamente Elvira, ¿no? Elvira Alarcón, que ganó un montón de medallas. Mi hijo, ¿cómo se llama mi hijo? El de la FES Aragón. Rodrigo Montes, Rodrigo orgullosamente Montes. es cantera desde siempre, desde iniciación universitaria, Prepa 2, era entrenador conmigo en Prepa 2, estuvimos ahí trabajando, luego no quedó en CU, estudió en FES Aragón y sí dio bastantes medallas y a la fecha sigue compitiendo. Entonces, pues bueno, a mí me parece que es muy rico, antes de darle la palabra a Gabriel también para que participe, me parece muy rico todo lo que interviene en el ajedrez, ¿no? El que en la cultura como formativo, en que en el deporte y también competitivo, ¿no? Entonces, tanto las medallas, estos torneos que mencionaba Fidel en Casa del Lago, torneos infantiles, torneos femeniles, torneos estudiantiles, ¿no? Todo el tiempo fomentando la participación de niños, de mujeres, y de estudiantes principalmente, ¿no? Y bueno, los grandes festivales que se hicieron aquí en Ciudad Universitaria fueron una cosa impresionante, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que la tradición que ha habido de ajedrez en la UNAM es vastísima, es muy rica y seguimos cosechando resultados, ¿no? Actividades, ahora con la pandemia, pues actividades en línea, ¿no? El ajedrez afortunadamente se puede hacer en línea, ya se ha platicado en varios programas que pues se puede hacer trampa, ¿no? Se puede auxiliar de una computadora, entonces nunca será igual que el ajedrez presencial, la competencia, pero el entrenamiento pues funciona prácticamente muy similar en línea que presencial, ¿no? Ahí sí, para entrenar creo que no hay gran diferencia y para jugar, pues sí, ¿no? Por la trampa y este tipo de cosas, pues es indispensable los torneos presenciales. Pero bueno, ya le damos Astrid, un poco la palabra. Sí, antes de escuchar a Gabriel y por supuesto, recordar rápidamente, Astrid, yo tengo en la mente dos eventos, uno muy importante que se hizo, recuerdo el tablero de ajedrez que había fuera del frontón cerrado.
Sí, sí. Sí, también muchas veces que también los hemos visto en las islas de Ciudad Universitaria y sin duda alguna el magno evento que hubo, recuérdame el año, ahí en el Centro Cultural Universitario. Estos fueron en 2006, 2007, 2011, ¿no? Me parece que el último. Es cuando vino Más Karpov o reciente. Kasparov, Kasparov. Estuvieron Kasparov, aquí, estuvo Magnus Carlsen, el actual campeón del Carlsen. mundo, estuvo Judith Polgar, que es la mejor jugadora de todos los tiempos, ¿no? Estuvo Topalov cuando fue campeón mundial, vinieron, bueno, jugadores importantísimos, a Casa del Lago, la hermana de Judith, que es una jugadora impresionante también, Susan Polgar, ¿no? Y sí, ese torneo que comentas en el frontón cerrado, fue uno de los primeros grandes que hicimos. Se festejó el aniversario de Radio UNAM. Era Y ese, entonces, claro, entre claro. 3 direcciones de la UNAM se reunieron, se juntaron para hacer ese evento muy fuerte. Estuvo Marcel Cisniega dando simultáneas, se hicieron programas de radio, ¿no? Desafortunadamente nunca fui a recoger mi CD, ya había CD en esa época, a Radio UNAM, con todos los programas de radio que se grabaron, que estuvieron escritores, poetas, estuvo interesantísimo, ¿no? Entonces, insisto, todo el tiempo ha estado el ajedrez, ¿no? Por un lado, parecemos el patito feo en el mundo del arte y en el mundo del deporte, pero por otro lado, no, estamos en los dos, es un arte y es un deporte, ¿no? Entonces, en la cultura y en el deporte, pues ahí está siempre el ajedrez, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Adelante, Gabriel, te escuchamos. Y esos festivales de la UNAM, bueno, el primero, si lo tengo bien, fue en 2010, el segundo cuando vino Carlsen, Polgar, Topalov, 2012, en el cuadrangular contra Hoyos. Es fascinante que todavía muchísima gente se acuerde de ellos. Cuando se enteran que trabajo en la UNAM, a veces es como, ¿cuándo es este año el festival? ¿No? Entonces todavía como que quieren que, como que piensan que es cada año y desafortunadamente no, ojalá fuera cada 2 años como habían sucedido. Pero sí, toda muchísima gente los recuerda y los tiene en la mente y siguen esperando, aunque haya pasado ya bastante tiempo, un nuevo festival. Bueno, les quería mostrar algunas imágenes, si les parece bien. Por favor. Sobre todo los jugadores. Bueno, este es un Panamericano en Durango, en 2013, me parece. Bueno, yo estoy en la UNAM con ustedes desde 2010. Esto finalmente, después de un par de años, de 3 años que ya me querían correr, pues bueno, ya. Todavía no se nos hace. ¿Cómo? Todavía no se nos hace. Sí, ya. Pues lograron aquí los niños el segundo lugar. Aquí está Eduardo Cano, Silja, que ya lo habían mencionado, Omar Piña, ambos de ciencias, Silja de ingeniería, y Adriana Delgado de políticas. Ganó una universidad de Cuba, ahorita no recuerdo exactamente cuál. Aquí están los 4 mencionados. Efectivamente en 2013. ¿Qué más? Después, quienes empezaron a ganar fueron las chicas en la categoría femenil. Entonces, aquí está el trofeo de campeonas absolutas en su categoría. Aquí tenemos a Karen Hurtado, bronce, Nuria también ha ganado medallas y creo que la que ha ganado más medallas en los últimos años, Elvira, sin duda. Entonces ellas 3 ganando el campeonato absoluto. Por encima, por ejemplo, de Karime, ¿no? Que creo que ha sido últimamente un número 1 en el top 3 de femenil, ¿no?
Y de Ivette, que ve a tu lado, ¿no? De Chihuahua, que también es una gran ajedrecista. También, claro, ha sido campeona nacional también, ¿no? Él es entrenador de Cuba, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé si recuerda. Sí, es cubano, pero no recuerdo el nombre. No recuerdo. Entonces, importaron entrenadores y todo, pero las chicas de la UNAM ahí avante, ¿no? Ya más tarde, con la incorporación, por ejemplo, de Luis Raigosa, de Barragán, de Godoy, ya no solamente se cosechaban medallas en el femenil, también ahora en varonil. Ahí creo que esto fue en 2016, ya campeones absolutos. 2018, 2019 también se repitió, campeones absolutos, o sea, tanto en rama femenil como en varonil. Aquí ya vemos la incorporación de Fátima Ávila y de la hermana de Elvira Alicia Alarcón, ¿no? Y aquí nos está Isaac, que auxiliándonos, que también estudió en la UNAM. Sí, en Prepa 8 yo he sido equipo olímpico mexicano. Exacto. Y bueno, aquí ya nada más un anuario de algunos jugadores, de los que no mencionamos. Bueno, creo que es César Villeda, ¿verdad? Entrenador de 2 preparatorias, ahorita no recuerdo. 3 y 4. Juan, representante de ciencias, Juan Horta, Alexander Nikolenko, de filosofía, historia. Me va a disculpar, pero sé que es de economía, ya todo un emprendedor. Carlos Torres, que ya lo había mencionado, Rodrigo Montes, muy fuerte, medallista. Y están además, veo, disculpa que te interrumpa, están justo con los caballos atrás, ¿no? Del Festival 2012. Exacto, los caballos, ¿no? Muy bonitos, la mayoría de ellos, ¿no? Muy interesantes, muy llamativos, y estos anduvieron dispersos repartidos en varios planteles de Ciudad Universitaria, ¿no? Algunos están en las islas, algunos centro ¿cómo se llama? La dirección de deportes. Aquí estamos a un lado del centro de ajedrez, que está en el edificio del CET. Y bueno, Silja, ya mencionada, Fátima, Alicia de ciencias, Ameyali de políticas, igual que Adriana. Y bueno, aquí soy yo, Fidel y Astrid, ¿no? Bueno, básicamente. Oye, ahorita que veo esa foto y recuerdo por el uniforme, porque me recuerda que ese uniforme fue cuando fue la Universidad de Puebla. Recordando, como esto también es historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM, estábamos en la Universidad de Puebla y un buen día ya habíamos terminado, según nosotros, la parte de comunicación social, nuestra jornada laboral del día, cuando por ahí de las 7:30, 8 de la noche, no me acuerdo si fue en Puebla o en Monterrey, uno de esos dos lugares, y me mandan el tip de que Astrid, de que uno de sus chicos estaba a punto de ganar medalla de oro, y ya córrele al hotel donde estaban participando para tener la foto y hacer la nota para eso. Ya era un lunes, un martes, no sé, cualquier día entre semana, pero ya de noche ya traíamos el día encima todo pesado, y pues ni modo, así es esto, y había que ir al hotel. No me acuerdo si fue en Puebla o en Monterrey, pero por el uniforme creo que fue la Universidad de Puebla. Parte de las historias y anécdotas, siguiendo a Gabriel, no sé si recordará, también en la Universidad de Culiacán, que el ajedrez fue en Mazatlán, y pues ahí vamos a Mazatlán porque también había posibilidad de medalla, y resultaba que la chica, la participante de la UNAM, estaba muy mal de gripa, o tenía un gripón impresionante, y bueno, llegamos y no podía ni hablar la muchacha, no sabía si iba a competir, y ya estábamos ahí, pero son parte de las anécdotas que nos han tocado vivir. Estamos entrando en la recta final de este programa,
Yo les agradezco, por supuesto, tanto Luis como yo les agradecemos el que nos hayan acompañado, el que nos hayan preparado esta presentación, y no quisiéramos despedirnos sin antes que cada uno de ustedes nos compartiera un último mensaje, un mensaje en positivo a propósito precisamente de la pandemia que aún seguimos viviendo y padeciendo en nuestro país, en el mundo entero. Esta serie de programas, como bien lo sabes, Astrid, iniciaron precisamente en medio de la pandemia. Es una manera en la cual, una herramienta a través de la cual la Dirección General del Deporte Universitario pues ideó esta serie de programas. Tú participas en uno o dos de ellos dentro de la barra programática que tiene Deporte Universitario en Facebook, a raíz precisamente de la pandemia, y que es una manera en la cual nos mantuvimos y nos hemos mantenido en contacto con la comunidad universitaria y con nuestros amigos entrenadores y deportistas, atletas universitarios. Un mensaje en positivo a propósito de esto. Ya no sabemos, el semáforo es verde, pero como lo dicen Sandía, verde por fuera, rojo por dentro. Sabemos, y lo decimos en cada programa, Luis, que hay que cuidarnos, que hay que mantener todas estas cuestiones de la sana distancia, del uso del cubrebocas, y que a pesar de que ya estemos vacunados muchos, pues debemos de seguir cuidándonos. Los escucho con atención y con mucho aprecio a cada uno de ustedes. Empezamos contigo, Gabriel. Ok, claro. Creo que de hecho tienes razón. Brevemente lo que decías que fue la Universidad de Puebla y claro, me parece que fue Adriana. Como saben, pues nuestro deporte dura muchísimo una partida y se juegan 2 al día, entonces podían terminar muy noche y... Sí. Y pues sí, fue muy pequeña la distancia, y recuerdo a Adriana decirle, ¿qué crees? El desempate te favoreció, tienes la medalla de oro. Y me dice, ¿estás bromeando? Y dije, no bromearía sobre eso, ¿no? Entonces fue la primera medalla de oro que se consiguió en esta época. Me parece que fue Adriana justamente. Así. Y fue en Puebla, tienes razón, fue en Puebla. Fue en Puebla, ya lo recuerdo ahorita porque estábamos con el profesor de handball, con el buen amigo Lautaro Ponce. Acabábamos de ir a cubrir el handball, ya íbamos de regreso al hotel. Creo que ese día jugaba la selección de México por televisión y ya era en la noche y era ir a cenar y a terminar el día, cuando llega la llamada de México de Astrid. Una chica de la UNAM está a punto o ya ganó una medalla de oro, y pues vámonos, ni modos. La selección de México y la cena tuvieron que esperar, y fuimos al hotel a buscar a Gabriel para que nos pusiera en suerte a la ganadora de la medalla de oro en aquella ocasión. Te escuchamos, Gabriel. Así sí da gusto trabajar, ¿no? Ah, no, ir claro. con una medalla de oro a cubrirla de oro. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sí. Adelante, Gabriel, te escuchamos. Sí, nada más hacer la invitación, que se acerquen al ajedrez. Creo que es un deporte muy bonito, es un deporte sobre todo muy incluyente, en el sentido de que se conocen a personas de todo tipo. Es tal vez lo que más agradezco del ajedrez, todo ¿cómo se llama? Estrato social, económico, incluso como se juega por niveles, ya en torneos abiertos, se puede enfrentar a un niño con un adulto y hay una gran convivencia, como que las diferencias que muchas veces en la sociedad existen se desvanecen un tanto en el ajedrez. Eso es lo que me encanta de él. Ahorita estamos en una situación desventajosa porque, por un lado, ¿no?, de que el ajedrez se practica dentro de un salón bajo techo, lo cual no es adecuado ahora, pero también hay una gran noticia, que el ajedrez se practica maravillosamente en línea. Tenemos un montón de instrumentos, a veces incluso en clases presenciales tenemos que ahí acercarnos alrededor de la laptop, y aquí, como ven, sería como una sesión muy sencilla compartir. Entonces sí, es muy fácil practicar ajedrez, y pues que se animen a hacerlo, ¿no? Muy bien. Es lo que puedo decir.
pues un gusto haber estado con ustedes. Gabriel Germán, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Muchas gracias. A ustedes. Te escuchamos, Fidel, tu mensaje en positivo. Hola, retomando un poco, y tengo una imagen visual que se me vino a la mente cuando Gabriel mencionó esto de que se pueden jugar, todos y todas podemos jugar ajedrez. Hay en un abierto de la Ciudad de México, juega Sergio Morales cuando era niño, tenía menos de 10 años, y juega, no sé si estarías, Gabriel, contra Nikola Mitkov, un hombre así como de 130 kilos, enorme, y realmente visualmente era impresionante, porque yo creo que Sergio Morales necesitaba como 6 Sergio Morales como para acercarse a esta persona. Y es que Sergio Morales ya tenía el nivel para jugar en primera fuerza con adultos desde niño. Entonces, sí, el ajedrez nos acerca, es bastante incluyente y yo creo que está rompiendo brechas. En relación a este nuevo momento histórico que estamos atravesando, el ajedrez ha salido avante porque ha podido, sobre todo el entrenamiento, yo me atrevo a decir es igual o quizá mejor, depende cómo uses las plataformas. A ratos es mejor porque puedes hacer muchas cosas que presencialmente no haces. En el tema de competencias, pues estamos mejorando. Es cierto que online hay todavía algunas áreas de oportunidad. Se está ahorita migrando a híbrido, están tratando también de hacer ciertas competencias físicas, aunque son pocas. Recientemente tuvimos la Olimpiada, la etapa regional fue híbrida, fuimos a jugar, no viajamos a Oaxaca, Pueblo, Veracruz, que es la región que nos corresponde, pero en un lugar jugaron los chicos con las computadoras contra personas de otros estados. Este es otro nivel que está teniendo el ajedrez híbrido, es para tener competencias oficiales y que se sancione que se está llevando a cabo, pero bueno, va a tener más transformaciones porque el ajedrez pues se ha adaptado mucho y se seguirá adaptando a las nuevas tecnologías, pero yo los invito igual que Gabriel, pueden practicar ajedrez igual o mejor que antes que la pandemia. Las plataformas ya las teníamos. Lo que decía Gabriel, antes teníamos la computadora en el centro de ajedrez y teníamos que pedirle a varios que se sumaran para verla. Ahora mucho más fácil. Entonces, creo que es una oportunidad para que explotemos las redes y le saquemos este provecho. El ajedrez va a seguir con nosotros, pase lo que pase. Fidel Machado, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes. Y ahorita ya, antes de darte la palabra, Astrid, recuerdo que, pues, ¿qué fue? A principios de los 2000 cuando surgió Sergio Morales, más o menos. Sí. Sí. Bueno, algo similar que a la anécdota de Puebla, estando aquí en CEU, el director de comunicación social en aquel entonces, en la dirección de actividades deportivas, me manda a cubrir, a entrevistar a un niño, porque era un niño, ni siquiera, todavía no entraba al CCH, que pertenecía a la Asociación de Ajedrez de la UNAM y que había vencido a oponentes mucho más grandes que él. Digo, no eran luchas, ni mucho menos, ¿verdad? Pero en ajedrez, y recuerdo que fuimos a la alberca a hacerle la entrevista a Sergio y luego lo invitamos al programa de Radio UNAM y a Goya Deportivo, y bueno, tenían que estar sus papás al lado de él porque era muy tímido y muy Sí. Introvertido. Y no se daba a lo mejor cuenta del alcance de lo que había hecho, ¿no? De que había vencido a un monstruo en el buen sentido de la palabra, como lo dijo Fidel, ¿no? Y pues sí, además Fidel, pues en aquel entonces era menudito, chiquitito, chaparrito, entonces era muy, visualmente decías, este niño cómo venció a un adulto, ¿no? Pero bueno, parte de las anécdotas también vividas ahí. Te escuchamos con atención, Astrid. Pues bueno, nos pides un mensaje positivo, pero pues sí, o sea, primeramente recordar que lo que estamos pasando es bastante fuerte, ¿no? Y primero que nada, pues un abrazo a todos los que han tenido pérdidas, ¿no? En esta pandemia. La otra parte, pues ya la positiva, ¿no? Es que pues los que estamos aquí dialogando y los que nos están viendo y los que nos verán,
pues estamos vivos, ¿no? O sea, hemos librado este momento hasta el momento. Ya las vacunas afortunadamente están avanzando muchísimo, ¿no? Como dices, el semáforo verde, pues bueno, es un decir, ¿no? Porque sabemos que en algunas escuelas que iniciaron clases en estos días, pues ya surgieron los primeros casos, ¿no? De COVID. Entonces, bueno, esto todavía no termina, pero creo que sí tenemos mucho que agradecer. Tenemos que agradecer que estamos vivos principalmente, ¿no? Claro. Que vamos a seguir. Y pues bueno, el mensaje que daría es sí aprovechar la vida, y a mí me gusta muchísimo promover el ajedrez principalmente como un juego divertido, ¿no? En la pandemia, en estos momentos, como dicen mis compañeros, pueden jugar en el celular, en una tablet, en una computadora, y la verdad es que hay tantos tipos de juegos, pero el ajedrez sí tiene particularidades muy específicas, ¿no? Particularidades, perdón. El hecho de pensar, de analizar, a mí me parece uno de los juegos más interesantes. Implica un esfuerzo, ¿no? Mucha gente ha empezado a jugar ajedrez a partir de la pandemia, ¿no? Por un lado está esta serie de Netflix, ¿verdad? Gambito de Dama, que popularizó el ajedrez. Ahí tiene su póster Gabriel. Ahí está. Pero, por otro lado, pues como es algo que sí se podía hacer en casa, creo que mucha gente se empezó a acercar también, muchos niños y adultos, ¿no? Yo conozco personas que en la pandemia pues empezaron a involucrarse en el mundo del ajedrez, y algo que sí es un mito es que es un deporte elitista, es todo lo contrario, ¿no? Es un deporte además sumamente barato, ¿no? Para empezar, es para todos porque es baratísimo, no necesitas ni una alberca, ni una cancha, ni nada, ¿no? Entonces, en el único sentido en el que es elitista es para las personas que les gusta pensar. Se necesita esforzarse, se necesita pensar, y desafortunadamente vivimos en una época donde todo nos da flojera, queremos todo rápido, y no queremos esforzarnos. Después viene este padecimiento tan común en nuestros días como la depresión, ¿verdad? Queremos una vida rápida, aburrida, y nos deprimimos. Entonces, la invitación es a esforzarse muchísimo, ¿no? A interesarse en las cosas. Prueben el ajedrez, y si no les gusta, bótenlo, pero pruébenlo. A muchos les va a parecer interesantes, a otros no. Pero sí es importante que lo prueben. Y la verdad es que una vez la forma de divertirte, de pasar el tiempo libre, no de manera solamente competitiva, ¿no? Como juegan otros juegos, a mí sí me parece muy, muy interesante. Entonces, pues bueno, es una invitación a que todos lo prueben, en pandemia y sin pandemia. Y pues bueno, esto parece que ya no está ya terminado, la pandemia, ¿no? Pero sí estamos progresando muchísimo. Entonces, pues bueno, mucho ánimo a todos los estudiantes de la UNAM que están hartos, algunos, de estar en su casa. Ayer me comentaba un alumno, ¿no? Dice, es que yo hago 2 horas a la universidad. Entonces, a mí no me molesta tomar clases en línea, ¿no? Ojalá se haga un sistema de mixto, ¿no? Los que viven muy lejos, que tomen, sí, forzosamente unas materias presenciales, porque es muy importante la convivencia, pero que también no vaya todos los días a la escuela. Entonces, bueno, ese sería mi mensaje, ¿no? Ánimo a todos los estudiantes que están en su casa, porque esto ya está avanzando mucho, y que acompáñennos en ajedrez, y hago comercial para todos los deportes de la Dirección de Deportes de la UNAM, que de verdad hay cuántas disciplinas, como 60, a mí me parece 84. 80, o sea, que una no les guste, ¿no? Si no les gusta una, habrá otra. Hay otras. Montañismo, buceo, todo es gratuito para los estudiantes de la UNAM, y para quienes no son de la UNAM hay miles de actividades en la Ciudad de México y en sus estados. Sí me parece increíble que desaprovechemos la vida y que no hagamos deportes, ¿verdad?, que realmente nos hagan mejorar nuestra existencia. Oye, pues aprovecha y el mensaje comercial de tu programa. Bueno, pues aprovecho para invitarlos a nuestras clases de ajedrez
todos los miércoles a las 7 de la noche. Tenemos una clase para principiantes, son clases muy cortas que ustedes después pueden repetir y verlas a su propio ritmo. A las 7 siempre tenemos una clase para principiantes y a las 7:30 siempre tenemos una para intermedios. Y están con nosotros tanto los entrenadores de ajedrez que hoy nos acompañan como los seleccionados de la UNAM. Entonces, todo el equipo de ajedrez de la UNAM, pues estamos en estas lecciones y ojalá se animen. Astrid Martín del Campo, muchas gracias por habernos acompañado. No hay de qué, un gusto. La familia Martín del Campo acaparó nuestros programas esta semana. Con Roberto y contigo. Muchas gracias por habernos acompañado. Luis, ¿algún mensaje final? Pues nada más, que se sigan cuidando. De verdad, acérquense al ajedrez. Ha sido una disciplina que ha crecido muchísimo en este asunto de la pandemia y que ha logrado pues grandes medallas, grandes logros, valga la redundancia, para nuestra universidad. De verdad, acérquense, es muy interesante. Y yo lo comentaba en la clase pasada, el programa pasado, ¿no? Es una disciplina, casi todo el mundo cuando dice, no, es que mi deporte tiene un aspecto muy cerebral, un aspecto de estrategia, hablan como de, tiene su parte de ajedrez. Acérquense al ajedrez y entiendan por qué toda esta parte de estrategia viene desde acá. Muchas gracias, Luis. Yo soy Rodrigo de Buen y los invito para que el próximo jueves nos acompañen en una emisión más de Historia y Anécdotas del Deporte dentro de la UNAM, jueves 19 horas, y el próximo lunes en Semblanzas Deportivas, también a la misma hora, por esta plataforma de Deporte UNAM en Facebook. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias a todos. Chao. Bye.